concepto moral de lo que es la usurpación, la propiedad privada, la violación de la libertad o de la propiedad, también está desde el punto de vista legal. Y bueno, Diego es abogado. Yo propongo que empiece Diego a tratar el tema de las usurpaciones de la manera que lo ves vos, Diego. Bueno, hay varios tipos de usurpaciones con varias explicaciones de por qué se usurpa. Están los casos de los pretendidos pueblos originarios, están los casos de los que ocupan acá porque no tienen vivienda, están los casos de los que ocupan campos. En el caso de los pueblos originarios, nos entretienen discutiendo sobre si son verdaderamente mapuches o si no lo son, y si los mapuches son chilenos, si los araucanos son argentinos, y eso no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión, porque el fondo es que no existen los derechos colectivos. Para empezar, acá tenemos, por supuesto, colonias piamontesas, galesas, colonias judías, colonias de alemanes de huelga, pero no hay ningún derecho colectivo, porque nadie es el dueño en una colonia suiza por ser suizo, que eso es lo anecdótico, sino porque es hijo del suizo que tiene en su cabeza el título de propiedad. Después tampoco existen los derechos históricos, porque no hay ningún derecho que no prescriba, porque el derecho tiene que ver con la posición inmediata de la propiedad para satisfacer tus propias necesidades. Eso también se transmite de padres a hijos porque tiene que ver con las necesidades de la familia, de supervivencia de la familia. Acá en la Argentina no hay título que no prescriba porque la posición prescribe a los 20 años. Esa es la prescripción larga, o sea, sin buena fe y sin título, o sea, absolutamente floja de papeles. Aún así, la propiedad prescribe porque es necesario darle una seguridad jurídica al poseedor de las tierras o de las propiedades. Y nos vamos a las usurpaciones de tierras por los que no tienen, tipo Guernica, provincia de Buenos Aires. Esos no reconocen la propiedad del dueño, alegando que como ellos no tienen derecho a tomarla. Pero lo primero que hacen cuando consuman la usurpación, el usurpador que no reconocía los derechos del dueño originario, lo primero que hace es delimitar el terreno de lo que sería su propiedad. Asentada, consolidada la usurpación, lo primero que hacen todos esos que no reconocían su propiedad y los abogados tipo Grabois que no reconocen su propiedad es pedir al Estado un título de propiedad que los reconozca a ellos como propietarios. Entonces, ahí vemos que por más que uno niegue el derecho natural de la propiedad, es un derecho que uno ejerce, lo quiera o no. Porque ¿Me escuchás, Diego? Si esta persona se enterara de que viene usurpado de gente que no tiene nada y él que ahora es propietario lo tiene, él lo va a esperar al tipo directamente en la puerta de su casa con el machete y no va a valer ningún estado de necesidad. Estos son derechos naturales que se ejercen por una cuestión biológica, porque no hay otra manera de vivir la vida, aunque uno los rechace desde lo ideológico. Es distinto que los derechos positivos a los cuales yo puedo renunciar. Por ejemplo, si yo por una cuestión racial o de identificación sexual logro que me den un trabajo o una asignación por ser travesti, eso lo puedo renunciar.
pero el derecho a la propiedad de lo que yo no tengo, no lo puedo renunciar porque se da el caso jamás voy a renunciar a todo. Ahí Diego dijo una cosa que, bueno, repito, dialoguémoslo, que Jorge también obviamente es un tema que nos interesa. Ahí Diego tocó el tema de la ley natural, que es, con respecto a la ley natural, ustedes se van a acostumbrar a que nosotros siempre hablemos de lo mismo, porque no tenemos los tres que hace años nos conocemos y estas cosas las venimos charlando hace muchos años, llegamos por diferentes caminos, como dije en la charla anterior, a lo mismo, a que la base de todo es la ley natural. Y la ley natural es un tema, un concepto que está prácticamente enterrado en nuestra cultura. Ni más ni menos, enterrado, y si a cualquier alumno le pregunta qué es la ley natural, no saben qué es. A pesar de que autores conocidísimos de la antigüedad y no tan antiguos, como ser Cicerón, Santo Tomás de Aquino, David Hume, John Locke también, incluso, bueno, de ahí parten los derechos individuales de John Locke, y infinidad de autores, en la China antigua también, si vamos al taoísmo, la ley natural está concebida y hubo imperios, o mejor dicho, emperadores que a partir del taoísmo, que la ley natural, ejercieron desde ahí su mandato. Y ni más ni menos la ley natural es la que hizo que los padres fundadores, bueno, a través de, como decimos, los filósofos ingleses o escoceses como John Locke, Hume, Smith y Alberdi, establecieran los derechos individuales. O sea, la cuestión es, para resumir, lo que todo enraiza de ahí. Y Lorna, que nos propuso estas charlas, que siempre nos pidió diferentes temas a desarrollar, para que las respuestas siempre sean correctas, si nos estamos alineando con la cordura y con lo que somos nosotros los liberales, libertarios, siempre tenemos que anclarnos y enraizarnos en la ley natural. Porque, como digo, las constituciones republicanas liberales, con sus derechos individuales, los tres derechos individuales limitantes, se basan en la ley natural. Si uno lee los escritos de Alberdi, el sistema económico y rentístico, o las bases de Alberdi, o lee a Franklin o a Jefferson, está leyendo en paralelo. Y el ser humano es como es, se manifiesta, es evidente como es, y de ahí surgen los derechos limitantes a la vida, a la propiedad y la libertad. No se pueden inventar derechos, y ahí nos tenemos que cruzar de la orilla. Nos tenemos que cruzar la orilla de todos los colectivismos, sea nazismo, peronismo, comunismo, marxismo, socialismo, justamente están de la vereda enfrente a nosotros porque ellos establecen lo que se llama la ingeniería social, que quiere decir que los seres humanos, al desconocer leyes superiores, los tienen el atributo, el derecho y el conocimiento para establecernos ellos las leyes a nosotros. O sea, un desquicio total porque ningún humano es creador de otro humano, no tiene el conocimiento ni la atribución para crear leyes a sus pares. Pero bueno, de eso se trata todo este desquicio, que se ramifica hasta las preguntas que nos hacía Lorna de todos ustedes, que puede ser, como dijo Diego recién, la toma de tierras, o lo que sea, que se deforma y termina siendo un caos, un desastre, la pobreza, la corrupción, es por el abandono de esas leyes. Es importante destacar que los derechos naturales son anteriores y están por sobre las leyes escritas, porque si la ley nace es para consecuencia de que existen esos derechos que se estudian con anterioridad. Porque los derechos naturales son la vida, la libertad y la propiedad. La primera obligación derivada de esos derechos es la obligación de no agresión. Y el primer derecho no derivado ante la agresión, el primer derecho derivado ante la agresión es el derecho de legítima defensa. ¿Qué es la ley? Es la organización social de la legítima defensa. Entonces, la ley nace después de comprobar que existen esos tres derechos y únicamente para su defensa. Entonces no puede haber ninguna ley que contradiga los derechos naturales. Y ese es el caso. Ahí nos vamos, Diego, y el tema fundamental, que es el tema de cómo se fue destruyendo nuestra Constitución y cuáles fueron los bombardeos fundamentales a través de la historia que sufrió nuestra Constitución en base a lo que vos estás diciendo. Por supuesto.
nuestro artículo 14 de la Constitución histórica de Alberdi contiene las formas de ejercer los derechos naturales. Después hicieron el 14 bis y nos pusieron los derechos sociales, que son derechos positivos. Yo a ese lo llamo directamente el manifiesto socialista. Es el manifiesto socialista, porque no son derechos, sino antiderechos, porque exigen para su concreción de sacrificio de derechos de terceros. A ver, acá tengo el artículo 14. Los derechos no pueden ser concedidos por nadie, Diego. Es decir, los derechos o son naturales o no existen. Y los únicos derechos naturales son los derechos individuales y son los tres que vos dijiste. Cualquier otra cosa concedida por un grupo, Claro. Cuerpo legislativo, un rey, un presidente o un a costa de los demás. Punto, ¿viste? Es así. Sí. Además, los derechos naturales son negativos. O sea, uno exige que a la vida, a la libertad, a la propiedad, que no me mates, que no me robes, que no me esclavices. Y ahí yo me arreglo solo. Ejerzo los derechos por mí mismo, no necesito el sacrificio de derechos de terceros. En cambio, los derechos positivos son derechos a que alguien haga algo por mí, a costa del sacrificio del derecho de tercero. Por eso no son derechos, sino antiderechos. Los derechos naturales eran los del artículo 14 de la Constitución histórica, que eran los siguientes. Fíjense que son derechos de porque son derechos de hacer las cosas por uno mismo para sostener la vida. En cambio, los derechos positivos del artículo 14 bis son derechos A, que son derechos a que otro le garantice los derechos que se inventaron en ese artículo. Entonces, tenemos los derechos a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a la autoridad, de entrar, permanecer y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Son derechos de hacer las cosas por mí mismo sin molestar a nadie y sin exigir nada a nadie. En cambio, los derechos del 14 bis son derechos A. Es una larguísima serie de derechos que, bueno, a las condiciones dignas de labor, a la jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, derechos que termina con la vivienda digna. Eso siempre a cargo de alguien a despojar para que concrete esos derechos a los que nosotros tenemos derecho por haber nacido, y son derechos de resultado. Los derechos naturales del artículo 14 son derechos de ejercer, derechos de oportunidad. Los otros son derechos de resultado a garantizar por la sociedad, que siempre terminan siendo personas concretas a los que les quitamos sus derechos para satisfacer los nuestros. Bueno, pues no casualmente, a partir de que cualquier Estado que empieza a otorgar derechos es un Estado que crece, y crece a raíz de lo que le extrae a la producción, por un lado, en cuanto a la moneda, y por el otro lado crece en cuanto a los derechos que va conculcando a las otras personas. O sea, esas son las dos formas de hachazo que tiene el Estado que crece: la riqueza productiva y los derechos individuales. No hay manera de que el Estado crezca, cosa que no tiene que ser, sino que el Estado lo que tiene que hacer es permanecer
para lo que se fue creado. Después es otro tema si nosotros somos anarquistas o no, que bueno, es otro capítulo, pero estamos analizando lo que existe, cómo fue creado la Constitución republicana o americana o argentina o colombiana, que todas tienen la misma raíz. Se le atribuyó a un grupo de administradores, como dicen los americanos de administration, no dicen, no le dan el carácter que tenemos nosotros. Ellos hablan de la oficina, the office, the administration. Nosotros hablamos casi de un monarca cuando hablamos del Estado. De un monarca, porque acá se enorgullecen de hablar de un gobierno presidencialista. ¿Por qué directamente no dicen un gobierno imperial? Directamente lo mismo, son sinónimos casi. Como un gobierno presidencialista. O sea, un gobierno que otorga en lugar de no molestar, hacer de cuenta como los suizos que no existe y dejar que los individuos ejerzan esos tres derechos para que el país sea lo que son los países más productivos y más libres, o como fue Estados Unidos en su comienzo y sigue siendo de alguna manera. No, como fue en su comienzo, no sigue siendo tan como... Sigue siendo una potencia por lo grandioso que fue, a pesar de que se le achó tanto en su ADN. La mitad de los americanos siguen enraizados en la libertad y sus derechos, y por eso sigue subsistiendo, por supuesto, con el Estado gigante que tiene, ¿no? Acá, espera, quiero hacer una pregunta. Acá hay una pregunta que quería... estoy leyendo lo que están mandando. Sí. Acá el señor Marco Cipitelli Díaz pregunta, ¿es preciso asentar en respuesta a la idea conservadora de que la sociedad se hace no solo entre aquellos que están vivos, sino con aquellos que están muertos y también con aquellos que están por nacer? Son dos cosas diferentes. Que los derechos naturales y sus implicancias son patrimonio exclusivo de quienes han nacido y no han muerto. Dicho de otra forma, no es susceptible de derechos quien ha muerto, del mismo modo que los derechos no pueden percibirse o ejercerse sin haber nacido. ¿Coinciden o difieren con esta cita? Lo primero que dijo... Yo difiero biológicamente, porque no es lo mismo un cadáver que algo que, aunque no le demos la característica, cada uno lo verá a su manera, pero es algo vivo dentro de la madre. No es un cadáver. Sí. La razón por la cual los bienes se transmiten de padres a hijos, siendo que el padre está muerto, es para la preservación de la familia a través del disfrute de la propiedad. Además, cuando hablamos de derechos individuales, estamos hablando de individuos que están vivos. No puede ser un derecho individual de un muerto. No existen. Por eso las herencias de documentos hereditarios se hacen en vida, generalmente. Y si no, hay una ley que contempla que si no está hecho, y de todas maneras corresponde a sus herederos lo que deja la persona. Claro, pero tenemos derechos que nos transmitió gente que ya está muerta y derechos que vamos a transmitir cuando nosotros ya estemos muertos, a los que queden vivos. Sí. Bueno, acá no sé, Lorna, si hay algo más. ¿Te interesa a vos preguntarnos algo más? ¿O seguimos desarrollando, Jorge, lo tuyo? No sé. Sí, yo quería decir que si el Estado no hace más que crecer, es porque satisface las expectativas de la mayoría de la población, que no son las mismas expectativas que tenemos nosotros los liberales, porque nosotros los liberales pretendemos del Estado nada más que nos deje vivir, que no nos moleste, pero la mayoría de la población tiene del Estado la idea que decía Bastiat como definición del Estado, que es esa ficción a través de la cual todo el mundo pretende vivir de los demás. Y como todo el mundo pretende vivir de los demás, el Estado no deja de crecer para satisfacer a esa gente que quiere vivir del propio. Diego, hay una repregunta sobre lo que hablamos antes de los derechos de los muertos. Tenemos dos preguntas. Una es, Liliana Lovisolo pregunta, ¿existe el derecho del por nacer? Si no, estaríamos hablando de que el feto no tiene vida.
No, es que el feto tiene vida a partir de la concepción y eso está No hay problema con eso. en el Código Civil. No, no hay problema. No hay No, problema. Diego recién lo nombró a Bastiat y ahora me hiciste acordar lo que hablábamos al principio para pegar una vuelta. Cuando Bastiat en su capítulo habla de la perversión de la ley y hace una especie de diálogo con la ley, qué fue de ti la ley, algo así, cuando justamente habla de lo que con lo que arrancaste al principio, que si la ley humana no es, y esto me hace acordar una charla, Diego y Jorge, que tuvimos hace 5 o 6 años atrás en lo que se llamó Café and Cup, que la ley, bueno, el ser humano no puede inventar leyes, no puede crear leyes. Lo único que puede hacer es que sus leyes, si estamos hablando de que no interfiera y arruine la vida de los individuos, lo único que puede hacer es hacer de espejo, de reconocedor de las leyes, como dijimos antes, de las leyes naturales implícitas en el hombre. Porque Sí. desde Cicerón decía que se llega al conocimiento de las leyes naturales solamente para nombrar a Cicerón, que es el más grande, el más reconocido autor de la antigua Roma, fue senador, también filósofo, y él decía que la ley natural no solamente es una cuestión abstracta, una cuestión filosófica de ficción, sino que cualquier persona él la unía a la capacidad de la razón y ponía la palabra, la razón en reconocer las leyes. Por lo tanto, una persona que no reconocía lo evidente en el ser humano, que lo nombró Jorge, la vida, la libertad y la propiedad, carecía de razón directamente. No es una cuestión ideológica, una cuestión de opiniones, es una cuestión de la evidencia que, bueno, después se reconfirma con lo biológico, lo antropológico. O sea, ¿quién va a negar que cualquier ser humano necesita la vida, la libertad y la propiedad como cualquier animal? No, absolutamente. Acá tengo, para no irnos del tema que estábamos antes, dice, no, acá Marco Cipitelli dice lo mismo, dice de nuevo, repregunta, no creo que nadie con 2 dedos de frente pueda negar que un feto es un organismo vivo, del mismo modo que lo es el coronavirus, una bacteria o un espermatozoide. Sí, que es una ironía que está muy agarrada de los pelos. Sí, cuando hay ironías que las haga un poco mejor. Porque un coronavirus es un virus y ya en la concepción, por más que sea un espermatozoide de un óvulo, lo que se junta, el proyecto es de un ser humano. El virus se queda en el virus y muere en el virus. Y destruye. Bueno, pero, volvemos al caso de que el feto tiene derechos. Es decir, es un poco agarrar de los pelos las cosas para complicarnos. Los derechos surgen a partir de la vida del ser humano y nunca no hay escritos sobre los fetos, pero bueno, uno puede derivar y razonar sobre eso. Pero nosotros no tenemos discrepancia en ese punto. No, por supuesto que no. Nuestro amigo Sergio Margalot, buenas tardes. El doctor Molina me podría decir si existe la propiedad pública. El doctor Molina, sí, podría decir si existe la propiedad pública o la propiedad fiscal. Interesante. Sí, legalmente sí existe. Existe. Ahora lo que se puede discutir es la legitimidad a partir del cuestionamiento del concepto del Estado. Pero en nuestro ordenamiento jurídico sí existe la propiedad pública. Bueno, yo lo que yo diría con respecto a eso, y vos después agregás lo que querés, Diego, es decir, si nos vamos a los libros que hemos leído como el Mercado para la Libertad, los Tannehill plantean, bueno, no son los únicos, Rothbard hace lo mismo y Hans Hermann Hoppe hace lo mismo, que la propiedad pública es una ficción, o sea, porque el público no existe, y que simplemente son, como en el capítulo 6 indica, que son propiedad, son bienes en potencia de ser propiedad. En realidad es un híbrido, exacto, es una nada jurídica que se apropia al Estado, en esa nada jurídica. Sí, pero no, el Estado no es nadie, no existe, es una ficción. El Estado mismo es una ficción. Por supuesto. Es decir, y los bienes que pertenecen a una ficción no pertenecen a nadie. Son bienes que podrían estar en condiciones de ser, según los Tannehill, por ejemplo, o según Hans Hermann Hoppe, que podía ser sometidos a la apropiación originaria, porque no son de nadie. Aunque desde el punto de vista del derecho positivo, sí pertenecen al Estado. Pero entonces ahí tendríamos que entrar, si nosotros, reconoce al Estado como algo legítimo o no.
Por eso acá estamos permanentemente haciendo un zigzag y nos estamos entrecruzando, y eso es lo que, Sí. esto es otra de las cosas que siempre hablamos y tenemos que fundamentar en las charlas, es tratar de separar los dos conceptos de lo que es el Estado y todo su lenguaje, sus dogmas, sus conceptos, con respecto a los conceptos de lo que emana y deriva de las leyes naturales y de los derechos individuales. Siempre se van a entrecruzar conceptos contradictorios, y acá Jorge nombró uno, que es el tema de la propiedad privada. La propiedad, no hace falta agregarle privada, porque si no es privada no es propiedad. También es un oxímoron. Lo que pasa es que el Estado, para construir todo ese lenguaje, estamos hablando del Estado colectivista, el mega Estado, no el Estado originario, como lo consiguió Jefferson, pero los estados monstruosos que tenemos ahora tienen que inventar todo un lenguaje para justificar toda esta cuestión. Conceptos falsos, conceptos distorsionados. Hablar de propiedad estatal, como dijo Jorge, ya si partimos de la idea de que el Estado ¿qué son? Instituciones. Bueno, pero si las instituciones no están conformadas por seres humanos, que son cáscaras vacías. Entonces cuando decimos... Sí, dale. No, entonces cuando decimos, por ejemplo, para un ejemplo, las instituciones, sostener las instituciones o mantener las instituciones, como se dice normalmente, la calidad de las instituciones, no existe la calidad de las instituciones. En todo caso, hay seres humanos más eficientes, más corruptos o menos corruptos que ejercen un cargo. Pero para alejar la responsabilidad de esas personas a nivel directamente penal, como le cabría a cualquiera de nosotros fuera del poder, entonces hay que inventar que es una institución. Y estamos viendo criminales en el poder, que estarían en el llano, son criminales por todo el prontuario que tienen, pero gracias a esa falacia o esa abstracción que son las instituciones, ellos pueden seguir violando derechos y entonces crean una disonancia cognitiva en la población que solamente se ajusta a los dogmas y al lenguaje del Estado. Bueno, ahí tenés entonces el concepto del liberalismo clásico con el concepto del libertarismo del anarcocapitalismo. Es decir, el liberalismo clásico entiende, por un lado, que el mercado se autorregula, hasta cierto punto lo entiende, por parte de, no sé, de la escuela de Salamanca, de Juan de Mariana estudiando el mercado, así tomando apuntes y haciendo el descubrimiento que vos estabas indicando, y se da cuenta de una serie de cosas, pero llegan a un punto donde dicen que tiene que haber un Estado para proteger los derechos individuales. Pero ellos de todas maneras no conciben, perdona que te interrumpa, Jorge, te agrego algo. Juan de Mariana o Hans Hermann Hoppe o más atrás los fundadores no concebían ni por asomo, y los que nos están escuchando ya lo saben, ni por asomo lo que hoy concibe un argentino de lo que es el Estado. Ni por asomo. No, pero los pensadores que no han visto la Argentina, la mayoría de los libertarios están en Estados Unidos, son norteamericanos, tampoco vieron la Argentina, la mayoría de ellos creo, no sé, y sin embargo están a la vanguardia de las ideas libertarias. Bueno, me refiero a lo que se han transformado los estados hoy, a lo que concebían los padres fundadores o Alberdi, es una cosa totalmente diferente. Sí. Ellos concebían una administración limitada, la garantía de la defensa exterior en las Fuerzas Armadas, la garantía de la defensa interior en las fuerzas policía, gendarmería, etcétera, y poco y más. Y ahí estaba en discusión entre Sarmiento y Alberdi la la educación cuál tenía que ser. Bueno, pero entonces si vos partís de la base, si el Estado, si partís de la definición de Estado, y ahí tenemos, yo tendría en la mano dos en este momento, dos tipos de definiciones. La definición de que el Estado es una alucinación, o es una noción, o es una creencia, que la puedo decir ahora, la que puede decir Mark Passio o Larken Rose, por ejemplo, sí. O la definición del Estado por parte de otros pensadores, como pueden ser los Tannehill o Rothbard, o que hablan de que es un monopolio coercitivo basado en la iniciación de la fuerza o la amenaza de violencia, que se declara legal y declara ilegal cualquier competencia en un territorio que se apropia de antemano, y que no puede, y que para poder existir no puede evitar violar derechos individuales. Por lo tanto, todo Estado es violatorio de derechos individuales, por lo tanto todo Estado es inmoral, por lo cual la contradicción de los liberales clásicos en pensar que pueden ser liberales y entender la ley natural y que el mercado se autorregula y el orden espontáneo, y al mismo tiempo abogar por un Estado limitado, porque
un Estado limitado el Estado, por más limitado que sea, sigue teniendo la misma connotación inmoral de un Estado de cualquier otro tamaño. Ese es y por el otro lado, por ejemplo, estaba mirando el video de Mark Passio y Larken Rose, y Mark Passio dice que, por ejemplo, el Estado o gobierno es la noción de que ciertos rituales políticos, ya sean elecciones o nombramientos o cualquier otra cosa, puedan realmente otorgar a un grupo selecto de seres humanos el derecho a gobernar. No se trata de la capacidad de controlar. Mucha gente, si tiene un arma, puede tener la capacidad de control a su vecino por la fuerza. Eso no los convierte en gobierno. El gobierno es el ejercicio de la autoridad, es el derecho a gobernar, que en realidad nunca existe. Los matones son reales, los políticos son reales, las armas son reales, la violencia es real, demasiado real, pero el derecho a hacerlo, la autoridad para hacerlo, es siempre una mentira. Esto es de Larken Rose. Lo que pasa es que aclaremos, no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, aclaremos, Larken Rose es un anarcocapitalista duro, americano. Mark Passio Mark Passio es otro norteamericano muy, muy fuerte. Son dos personas con muy formadas. Y Mark Passio está formado básicamente en la ley natural. Exactamente. Y abrevan de, bueno, me hiciste acordar el ejemplo de la antigua CEL, del antiguo imperio, ¿cómo se dice? Comunidad celta, que duró más de 1000 años, tiene un Estado centralizado. Acá hay una discusión muy interesante, que lo del Estado lo dejaría a un costado, pues es un tema muy interesante, pero muy complicado. Aquí hay un intermedio muy interesante, que tiene que ver con la historia argentina misma, que es la idea de la confederación, o de los Estados confederados con Estados Unidos. Ellos tenían un concepto muy diferente, por eso lo que acabo de decir, de la concepción que podía tener Alberti o Adams o Franklin, etcétera, en Estados Unidos, a lo que es ahora, es muy diferente porque ellos consideraban que cada estado era independiente y tenía el derecho de secesión. La Argentina, la confederación de 14 provincias, era una cosa similar. Lo que pasa es que el problema surge cuando se crea la administración central. Cuando se crea la administración central de esos estados independientes por la confederación de provincias, pasó con Buenos Aires, y acá Diego nos va a dar el ejemplo que lo charlaba la otra vez y lo estuvimos analizando sobre cuándo la Argentina empezó a caer. ¿Cuándo fue el momento, frase de Diego muy buena, cuándo fue el momento que nos apagaron la luz? Fue el momento en que la Argentina pasa del equilibrio de la independencia de las provincias a la centralización de Buenos Aires. Ahí es donde pasa el Estado primario, que puede ser un Estado no negativo, estamos poniéndolo en un frasco, ¿no? Los anarcocapitalistas, pero digamos es un Estado minarquista, como puede ser un Estado que no molesta al individuo. El paso al Estado superior lo da en ese momento en la Argentina en el año 32, creo que fue en 1930. ¿No es cierto, Diego? Sí, la centralización de Buenos Aires y se cayó toda la independencia de las provincias. Cuando empieza la coparticipación federal. La coparticipación federal, el impuesto a los réditos, toda esa cuestión. Eso fue con Uriburu. ¿Me digo? Bueno, independiente, sí, fue con Uriburu y el debate fue, creo que en la presidencia de Justo ya. Es increíble ver los que estaban en contra del impuesto a los réditos, la noción que tenían de la ley natural, que es una cosa, por eso dije que nos apagaron la luz, que es una cosa que la siguiente generación la perdió por completo. Y eso lo veo al haber estudiado en filosofía del derecho, cuando que hablan del naturalismo y del positivismo, que los alumnos no entienden porque tampoco los profesores lo entienden. Hoy nadie entiende lo que es la ley natural. Exacto. Y te ponen discusiones interminables entre los naturalistas y positivistas, siempre a favor de los positivistas, pero sin jamás ir al fondo de la cuestión, que nadie lo domina. Era una cosa que todo el mundo tenía en claro en la época de la Organización Nacional. Es increíble
cómo Mitre, por ejemplo, lo tenían claro. Él, en esa época se impuso un sistema minarquista porque a nadie se le ocurría el anarcocapitalismo, que es una cosa que se pensó muchísimo después y nadie lo aplicó después de que el anarcocapitalismo se haya planteado después de Rothbard. Pero es increíble que claro que tenía, que el Estado tenía que hacer nada más que las cosas que nada más que el Estado podía hacer, que los particulares no podían hacer. Y entre esas funciones, las que el minarquismo atribuye al Estado son la seguridad interior, la defensa exterior, la justicia y las relaciones exteriores, porque eso no se puede hacer por privado. Y Mitre puso 5 ministerios que tenían exactamente que ver con esas funciones, porque tenía, bueno, el de Hacienda que recaudaba y repartía para que el resto de las cosas funcionaran, pero tenía Hacienda, ministro del Interior que se encargaba de la policía, seguridad interior, ministro de Guerra, Defensa Exterior, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Justicia. Y ahí tuvimos la mejor educación sin Ministerio de Educación, la mejor salud sin Ministerio de Salud y las mejores obras públicas sin Ministerio de Obras Públicas. De obra pública. Otra cuestión que distinguió a toda esa generación hasta la ley Saspeña. Otro desastre. Sí, que ahí terminó y ahora voy a por qué el comienzo del desastre de este país fue la ley Saspeña. Sí, señor. Cuando Mitre tiene que constituir la Corte Suprema, porque el creador del Poder Judicial, como fue creador de la Argentina unificada, que recién se unificó en 1860, por eso la Constitución promulgada en el 53, pero recién se hace efectiva en todo el país en el 60 con la unión de la capital y las provincias. Cuando constituye el Poder Judicial, le ofrece los 5 cargos de ministro de la Corte Suprema a juristas de la oposición política de la oposición, sí. Porque dice, si el Poder Judicial es el que me tiene que controlar a mí, no voy a poner a mis amigos, voy a poner a mis adversarios para que me controlen el centro. Ahora, ese sentido republicano fue mantenido por todos los que tenían ese espíritu conservador de la Constitución de 1853. Y el error fue no abrirlo a la participación popular, que esas son convenciones también. El hecho fue abrir la democracia, digamos, por métodos democráticos, abrir a los que no compartían esos principios republicanos. Entonces, a partir de ahí, cualquiera puede competir por hacerse por el poder de la República y podemos llegar a través de la democracia hasta el comunismo, como llegaron los chilenos con Allende. Ay, sí, que eso es lo que está pasando. Justo nos están preguntando sobre el tema de la batalla cultural. Ese está preguntando, acá está Moira Taylor, que me está preguntando, me gustaría desarrollar el tema de la batalla cultural porque va haciéndose tan grande la cantidad de seguidores. ¿Por qué va haciéndose tan grande? Es una pregunta. La cantidad de seguidores de pensamientos colectivistas. Bueno, ese es un temazo y gracias a Moira por traerlo porque es uno de los temas que más nos gusta. Un horrible tema de los que más nos gusta tocar a los tres. Lo tocamos todos los días. Porque estamos totalmente.
sí. Estamos invadidos en Occidente y por esto que se llama el marxismo cultural, y hasta que uno no empieza a leer cuál es la historia, uno realmente cree que, bueno, esto es una cuestión exagerada, conspiranoica, pero bueno, uno O cuando sea, empieza a leer realmente se sorprende y queda no, es que no, boquiabierto, ¿no? no lo relacionan con nada, piensan que las cosas son así por Exacto, que es una casualidad, cosa que está pasando y nada más. y que está Pero pasando acá y nada más, pero esto es una cosa planificada desde el momento en que los marxistas se dan cuenta que el plan de Marx de la lucha de clases y no prende en los países industrializados, sino prende en la Unión Soviética, y que se dan cuenta que las ideas marxistas no van a prevalecer en una sociedad donde tiene 4.000 años de judeocristianismo y no sé cuántos miles de años 2000, de sí. greco-romano. Entonces, Ahí es donde lo que se llama, lo vamos haciendo diálogo así, se va enriqueciendo más. Obviamente me pueden interrumpir a mí, como ya sabemos. Ahí es donde vos dijiste, Jorge, el tema que es muy interesante meter el asunto de que fue un fracaso para ellos, los intelectuales marxistas de Europa, del este, había alemanes, había de varios orígenes, intelectuales marxistas en que se decepcionaron mucho por el fracaso que está nombrando Jorge, y sobre todo con los horrores que provocó el estalinismo, los genocidios, y como dijo Jorge también, que ellos tenían la idea marxista de que los obreros se iban a unir, más allá de la diferencia de países, se iban a unir todos contra sus patrones y iban a conformar un Estado colectivista comunista. Pero ahí Marx, vos dijiste recién el tema de la lucha de clases, una de las interesantes críticas que le hace Hans Hermann Hoppe, y también creo que se le hizo Hayek en su momento, que parte Marx de un terrible error, de su premisa, quizás que es la más importante, que es el tema de la lucha de clases, porque acá hay una palabra que se llama que hablar de clases es muy diferente de hablar de niveles sociales. Él confundió lo que es la clase, que la clase es algo estanco, un grupo de personas de un nivel, digamos, se puede decir estático, por ejemplo, una clase monárquica, que es la diferencia de lo que pasó a partir del capitalismo con lo que es la movilidad social. La movilidad social no crea clases, y él contrapuso, tomó un pobre o la clase media o la clase alta, que nosotros también hablamos de clases de una manera errónea, como clases estancas, fosilizadas. Justamente lo que dio a partir de la revolución industrial el capitalismo fue la posibilidad de movilidad social. Pero parte de un supuesto falso que es la teoría de valor-trabajo, porque entonces no sabe cómo se conforman los precios, desconoce la ley natural, se cree que los precios es la suma de los costos, y el valor del trabajo, sí. A partir de ahí sale con la lucha sale con la teoría de la lucha de clases, y bueno, y eso es lo que no se materializa, y porque no prende en los lugares donde hay trabajadores y capitalistas, y entonces ahí aparece Gramsci con sus ideas de cómo infiltrar Occidente, y después la escuela de Frankfurt tomando las ideas de Gramsci y llevando a cabo esa infiltración en una forma exitosa para ellos. Gramsci fue el creador vayamos aclarando, Antonio Gramsci fue el creador del Partido Comunista Italiano. En su momento él luchaba intelectualmente contra el fascismo de Mussolini. Mussolini lo encarcela, y Gramsci escribe sus famosos cuadernos desde la cárcel, encarcelado, que es todo lo que está diciendo Jorge. Y este hombre fue realmente un brujo negro, en el sentido de cómo directamente uno leyéndolo a Gramsci dice, realmente este hombre tenía un problema realmente mental, porque él quería destruir Occidente, y eso lo escribió él, ¿no? Él llegó a decir una frase: llegó la hora de los monstruos, o sea, de la hora de la destrucción de todo lo bueno y la libertad de Occidente, el capitalismo. La base de ellos era la destrucción del judeo-cristianismo en sus valores. No solamente pensemos en la religión, sino en los valores judeo-cristianos, greco-romanos de Europa y Occidente. Él
querían destruir todo eso, porque ellos lo veían, la palabra cultura ellos la tenían como el muro por el cual era impedido, como dijo Jorge, que el marxismo comunista conquiste Occidente. Entonces había que destruirlo, y como fallaron de manera directa con la violencia, lo quisieron hacer por la cultura y arrancaron en los años 30, 40. Sigue la historia, pero bueno, no quiero interrumpir. Bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, el intento de Escuela de Frankfurt, me refiero. Sí. Bueno, hay que explicar la escuela de Frankfurt y cuáles son sus consecuencias, porque hoy las tenemos, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, en el Partido Demócrata, lo que está pasando ahora en Chile, lo que nos pasa a nosotros, lo que está pasando en Europa con la socialdemocracia, es decir, todo vira hacia una situación colectivista, todo. Y parecería que el último bastión es Estados Unidos, y Partido Republicano, digamos. Se podría decir eso, no sé. Eso lo dejo para que... Ahí entraron ellos, básicamente en Estados Unidos, ahora que lo nombra Jorge, en Estados Unidos los componentes de la Escuela de Frankfurt, que en su momento se van uniendo de manera natural, justamente decepcionados por el fracaso de su ideología, crean esta escuela y son perseguidos por el nazismo, y entonces deciden huir a Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento, si bien estaba, no estaba en su mejor momento, era la gloria de lo que fue Estados Unidos en cuanto al país de la libertad y al país de la riqueza lograda a través del trabajo y el triunfo del individuo. Y ellos fueron a Estados Unidos, y el que se hizo más conocido en Estados Unidos, lo habrán escuchado todos nombrar, fue Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, uno de los componentes de la Escuela de Frankfurt, decidió, a través de lo que ellos crearon como uno de los cañones fundamentales para infiltrarse y destruir Occidente, se llamó la teoría crítica. Y Herbert Marcuse escribe, empieza a difundir la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en Estados Unidos, en las universidades de la costa oeste, básicamente en California, fundamentalmente, y en otras también, que fue la época hippie, fue la época en que floreció, germinó con el hippismo, la revolución de una generación contra sus tradiciones, sus padres, y ahí eso la gente no sabe, que surgió justamente el hippismo en Estados Unidos a través de la prédica de Herbert Marcuse, porque la teoría crítica ataca a todos los conceptos filosóficos, morales, de la cultura y de la tradición. Y a partir de la destrucción de todo eso, ellos querían después imponer el marxismo. O sea, había que vaciar al país, había que vaciar las mentes individuales, como lo estamos viendo, para una vez vaciadas, meter todo el concepto marxista de un Estado, supraestado, y que ellos dependen del Estado. Lo que está pasando en Argentina, como dijo Jorge. Y lo que está pasando en Chile. Es decir, ¿por qué en un país que tiene un ciclo económico y social de progreso y de ¿cómo se dice?, prosperidad, durante 20 o 25 años, 30 años, no, son como, sí, durante 25, 30 años, 40, nos encontramos con una situación de destrucción de los valores que lo hicieron llegar a donde es. Y yo, a mí no me cabe ninguna duda que es, digamos, la concepción colectivista que está enraizada en la sociedad y que se manifiesta en el sistema de educación y en toda la cultura, todo el lenguaje que se usa en los medios de difusión. Sí. Hay cosas muy concretas, Jorge, para reafirmar lo que vos decís. La gente de Alfonsín, dicho por dos personas, uno fue Moró, Leopoldo Moró, y el otro por Freddy Storani, ellos admitieron en su momento, acordémonos lo que era la Franja Morada, la guardia intelectual de Alfonsín, estos chicos que en ese momento tenían sus 20 y pocos años, eran, dichos por esos dos que nombré, eran admiradores de Antonio Gramsci. Y ellos soñaban con lo que ellos, palabras textuales de ellos, incluso Freddy Storani lo dijo en una de sus invitaciones que le hizo Animales Sueltos Fantino, dijo: nosotros soñamos con la patria socialista gramsciana. Entonces uno, o sea, toda esta cuestión, así, lo mismo con ¿Quién dijo eso? Freddy Storani. Freddy Storani. O sea, esto pasó desapercibido para todos aquellos que no saben quién fue Gramsci, pero basta leer, les recomiendo que lo lean a Gramsci,
y van a sorprenderse de un intelecto realmente importante, porque son mal llamados filósofos en realidad, porque lo que se entiende como filosofía es la búsqueda de cómo funciona La el verdad, cosmos, el hombre de y la realidad. cómo funciona nuestro entorno, no la ingeniería de cómo ser dioses e imponernos una idea bajo la fuerza, o sea, es todo lo contrario de lo que es un filósofo. Pero realmente estos hombres eran brillantes en su locura, en su maldad, o como cada uno lo quiera catalogar. Hay mucho escrito sobre Gramsci, realmente es interesante leerlo, porque son gente que eslabona conceptos ciertos y los va eslabonando con mentiras y tergiversaciones. O sea, toda una dialéctica, la famosa dialéctica marxista, fueron ellos los creadores fuertes de la dialéctica marxista. Acá están los 11 puntos de la Escuela de Frankfurt. Sí, léelo. Para que les encuentre. Es decir, esto después se materializa, se hace realidad en el Grupo de Puebla, en el Foro de Sao Paulo y todo eso. Y lo que está pasando en Sudamérica el gobierno de Alfonsín con la socialdemocracia alfonsiniana lo fue metiendo, gente como Berbisky o gente como Zaffaroni, por nombrar dos, abrevaron de la planificación de la Escuela de Frankfurt. Diana Conti, toda esta gente ha recibido educación de esa planificación. Sí, y no light, bien profunda. Y por ejemplo, acá están... Estuvimos siempre con la guardia tan baja en estas cuestiones, no solo a nivel popular, sino a nivel Estado, porque yo me acuerdo que hablando con un oficial de inteligencia en la época de Alfonsín, un oficial de inteligencia que había participado en la guerra antisubversiva, yo le hablé de Gramsci y no lo conocía. El que lo conoce es el general, ¿cómo se llama, Jorge? Diego, el general tan intelectual que vos me nombraste. Heriberto Auer, ese tiene que ser ministro de Defensa. Un fenómeno. Nombrámelo de vuelta, perdón, te interrumpí. Heriberto Justo Auer. Él tiene plena conciencia de todo lo que pasó en Argentina con la infiltración marxista que estamos viviendo. Pero además les recomiendo que vean cualquier video de YouTube, que hay muchos, que está el general Auer, y ustedes van a ver que es una persona que está como nosotros en la sintonía de la ley natural. No podía ser de otra manera. Es una de las pocas personas, pero poquísimas personas que uno ve que está en sintonía con la ley natural. Acá tengo los 11 puntos básicos, porque son más, de la Escuela de Frankfurt. Es muy interesante, se haría muy largo para charlarlo, porque cada punto tiene ramificaciones muy, muy jugosas, y son compactos de los 11 principales, que hay más, pero son: punto 1, la tipificación de delitos de racismo. Punto 2, cambio continuo para crear confusión. Punto 3, la enseñanza del sexo y la homosexualidad a los niños. Punto 4, el socavamiento de la autoridad en las escuelas y los maestros. Punto 5, gran inmigración para destruir la identidad. Sexto, la promoción del consumo excesivo de alcohol. Séptimo, vaciado de iglesias. Octavo, un sistema legal poco confiable con prejuicios contra las víctimas de delitos. Noveno, dependencia de los beneficios estatales. Décimo, control y simplificación de los medios. Fomentar la ruptura de la familia. ¿Les suena lo que está pasando, no? Con todos estos puntos calcule que la Escuela de Frankfurt fue creada en los años 30. El que fue el presidente del Partido Socialista Norteamericano, un tal Matún Thomas, en los años 40 dijo: nosotros ya no tiene sentido que sigamos con el Partido Socialista Norteamericano porque el Partido Demócrata ha tomado nuestras banderas y nos disolvemos. Ya había logrado la infiltración. Estamos hablando del año 40 y pico. El Partido Demócrata es un partido infiltrado de marxismo. Perdón, Jorge, y termino. Y hoy lo vemos todos. Lo vemos todos con el Antifa y todo esto. La revolución es una guerra civil en Estados Unidos, y lo que arranca con Grabois y todo esto es un eco en la Argentina. Aquí hay una pregunta de Marco Cipitelli Díaz. ¿Lo pronuncié bien, Marco? Sí.
¿Hay antecedentes de modelos colectivistas previos al marxismo? Sí. ¿Escuchaste, Juan José? No, perdón. Jorge, te respondo, sí, pronunciaste bien mi apellido. Sos de las pocas personas que lo pronuncia bien. Muchas gracias. Gracias. Marco pregunta si hay antecedentes de modelos colectivistas previos al marxismo. Lo que pasa es que el marxismo, sí, por supuesto que sí. Bueno, colectivistas, todos los que nosotros queramos en todos los continentes, porque si hablamos del Imperio Romano, tenemos un imperio totalmente colectivista, a pesar de que ha creado la genialidad de la República, y el Imperio Romano se mantuvo más de 700 años, si no me equivoco, con sus idas y venidas, y empieza la caída cuando Julio César asume el poder público, se autodeclara el Supremo y elimina el Senado. Pero digamos, los intentos de república que tuvo Roma, y realmente fue un éxito con sus subidas y bajadas, fue una lucha contra el colectivismo. Que el emperador sea el plenipotenciario. Hay una república, un senado que frenaba los intentos, pero en la China antigua también, por supuesto, si hablamos de colectivismo, tenemos el emperador y el imperio que era el imperio de la divinidad en Japón en la Segunda Guerra, y Hirohito era Dios mismo. Por ejemplo, la dinastía de los Kim en Corea, que este es el nieto, ellos se consideran también la representación de Dios en la tierra. O sea, es el Estado que da, el Estado que regula, el Estado que impone, el Estado que da todos los beneficios, es un Estado colectivista. Juan José, yo creo que la mayoría de la humanidad era colectivista, con algunas excepciones tribales o cosas como la de Irlanda o Islandia o cosas por el estilo, pero recién el individuo, los derechos individuales son reconocidos por John Locke, por David Hume y por Adam Smith. Y ahí nacen en Gran Bretaña, y nacen con Juan de Mariana, y nacen con Santo Tomás de Aquino, las concepciones del derecho individual, del cristianismo. El cristianismo fue infiltrado también, porque una cosa es el cristianismo, otra cosa es el catolicismo. El catolicismo fue infiltrado. El cristianismo, uno lee el Nuevo Testamento y está hablando del libre albedrío, está hablando del individuo, y eso es absolutamente libertario. Sí, una cosa yo no soy religioso, aclaro. Perdón. No, pero tampoco sos ateo. No, yo soy cristiano junto con otros condimentos, pero hay un ejemplo que acá el Diego puede explayarse, sería interesante buscarlo, de la misma Ayn Rand, que se considera atea. También lo dijo en su momento en un capítulo, Oriana Fallaci, en un capítulo del libro de ella, La fuerza de la razón, cuando dice: yo me declaro atea cristiana. Y Diego nos hizo conocer hace un par de años un escrito extraordinario de la atea Ayn Rand, que le da una clase de cristianismo a un obispo, si no me equivoco, Diego. No, un sacerdote, el reverendo Dudley, se escribe Dudley. Googleenlo, que maravilloso, seguramente aparece. En cuanto a la libertad del individuo. Pero es de una profundidad teológica maravillosa. Y ella, me parece que el ateísmo de Ayn Rand obedece más a una pose intelectual que a una convicción profunda. Ella tenía todos los dotes de una persona con una alta moral, con sus errores, que los tenía. Hay cosas que uno no puede no coincidir, como con tantos autores, pero ella tenía una alta moral correspondiente a la ley natural. Sí, la tenía. Además fue una fundamentación del capitalismo extraordinario. Es decir, si vos querés saber los derechos individuales, yo por lo menos toda la estructura moral o filosófica que he edificado, la edifiqué a partir de los libros de ella, aunque después discrepo con algunas conclusiones, pero es notable que así sea, porque yo no sé, ella no sé si hizo hincapié en la ley natural como estamos haciendo hincapié nosotros, o como hace hincapié Mark Passio o Larken Rose o alguno de los pensadores hoy, los de la escuela austríaca. Pero no hacía hincapié en la ley natural, creo que nunca la mencionó. Ella la pura lógica aristotélica. Es el único filósofo que respetaba. Ayn Rand se basa básicamente en la razón, en el objetivismo, bueno, sí, de la razón.
Pero con respecto a lo que nos preguntaban acá, para ser amables con las preguntas, creo que esto, bueno, creo que contestamos algo sobre qué antecedentes de modelos colectivistas previos al marxismo. Yo tengo un libro que me apareció por el sitio de Jeffrey Tucker, que describe al imperio inca como un imperio comunista. Todos los imperios donde el individuo estaba sometido al Estado, el Estado ya sea el rey, el monarca o el semidios, lo que fuera, era un colectivismo, no era otra cosa. Sí, era dueño y señor de vidas y bienes. Sí, la vida es nada, absolutamente. Es decir, aparece, el cristianismo tiene mucho que ver con el individualismo filosófico y esa es mi interpretación. Es decir, sí. Jesús me parecía como un libertario directamente, se alzaba contra las autoridades y abogaba por los derechos individuales. El libre albedrío el libre albedrío es una piedra fundamental, y en cuanto a hablar del individuo, yo fui a un colegio católico, yo nunca no ejercí desde mi adolescencia el catolicismo, pero sí me considero de formación cristiana, junto con otras formaciones también, pero rescato absolutamente los principios del libre albedrío, que lo que te están hablando es de que cada individuo es dueño de la decisión de qué camino toma, y no tiene más que sobre él no tiene más que la libertad. De ahí las consecuencias de sus actos vendrán, pero tiene la libertad de elegir. Yo conozco un ejemplo histórico, a mitad, no puedo dar precisiones porque no tengo la biblioteca a mano, pero a mitad del siglo XIV hubo una insurrección plebeya en varios principados de Alemania que instauraron una república comunista que por supuesto se autodestruyó en menos de 2 años porque terminaron matándose entre ellos. Sí, está en... ¿te acordás de ese libro, Un espejo lejano? Todo sobre el siglo XIV. No me acuerdo del autor ahora. Ajá. Acá tenemos un... Sí. No, dale, Jorge. Un comentario de Marco Cipitelli que dice: correspondiente más que a la ley natural, la existencia. ¿Podés repetir lo que se cortó? Perdón. Primero preguntó si había antecedentes de modelos colectivistas previos al marxismo. Lo que digo con ese comentario es que Ayn Rand, más que hablar de la ley natural, lo que hace es corresponder a la primacía de la existencia y de la razón como única fuente de conocimiento. Era esa acotación nada más. Sí, Ayn Rand, ella justamente hoy posté algo de eso, en desacuerdo de una frase de Ayn Rand, con todo lo que la admiro, un coloso del siglo pasado, sin duda la filósofa más importante, pero ella decía que, claro, como era atea, ella decía que la alta moral era la razón, y razonar, digamos, lo digo en forma así, muy sintética, y la alta moral es elegir la moral. Y la moral, para los que creemos, los que evidenciamos la ley natural, es una sola, es la que establece la ley natural y el respeto a los derechos. Ella lo que pasa es que al no concebir una ley superior al hombre, no quiero poner la palabra Dios, cada uno lo concebirá a su manera, o Tao, o ley natural, cada uno lo concebirá. A ella, al no concebir eso, sino que no existe nada antes ni después de la muerte, tenía que darle al hombre toda la supremacía, como hizo Nietzsche. Yo lo digo de una forma un poco irónica, con todo el respeto, que Ayn Rand, alguien que yo admiré también en mi adolescencia, fue Nietzsche. Ella se basa mucho en Nietzsche y Aristóteles, y hace de Nietzsche una cosa mucho más light, pero se toma a eso que decía Nietzsche, de que somos un intermedio entre el mono y el superhombre, y ella también apuntaba a ese superhombre de la razón y del objetivismo, pero sin basarse en nada superior al hombre. El hombre era Dios con moral, pero era Dios de sí mismo. Porque era atea. Claro, no es una crítica, estoy diciendo cómo era, ¿no? Es la supremacía de la razón individual, pero ahí termina todo. No
hay nada superior a eso, no hay un objeto universal que condicione. Por eso, por eso, como dice Marco, no se basaba en la ley natural, porque ella no la concebía, no concebía leyes superiores al hombre como mandato, aunque la palabra mandato suena feo, sino como camino de armonía, etc. Hablando de la ley natural, yo no sé si cabe hacer una definición nuevamente más ajustada de lo que es la ley natural. Acá, según Marc Passio, la ley natural es un conjunto de condiciones inmodificables, no creadas por el hombre, inmutables y vinculantes que en última instancia gobiernan las consecuencias de los comportamientos que aquellos que tienen la capacidad de inteligencia holística eligen a su libre albedrío. O sea que es un conjunto de condiciones inmodificables que, bueno, ya hablamos de la ley del universo, hablamos de la ley de gravedad, hablamos del mercado, hablamos de todo eso, todas esas son leyes universales. Y la ley natural son leyes que son, como dijimos, existen, no pueden ser promulgadas, no necesitan ser promulgadas, no pueden ser derogadas, funcionan todo el tiempo, aunque y violarlas o no reconocerlas o ignorarlas tiene su precio. Por eso acá cuando Marc Passio se refiere a que gobiernan las consecuencias del comportamiento, esa es una aproximación para mí muy interesante, porque es lo que siempre tratamos de decir cuando el mercado se autorregula o cuando existe un orden espontáneo en la sociedad y, por supuesto, la gente o los socialistas no creen en eso, por eso hacen intervencionismo todo lo que pueden porque rechazan ese concepto. Pero si alguno entiende que el mercado se autorregula o que hay un orden espontáneo, es porque concibe la existencia de una ley natural. Entonces, si concibe la existencia de una ley natural, tiene que pensar que cuanto menos intervencionismo hay en una sociedad, más es mejor, cuanto más libertad mejor. Y bueno, el hecho comprobado, más que suficiente, de los países que funcionan es donde el individuo tiene más libertad. Sí. Fíjate vos lo que dijiste de Marc Passio, fíjate con la frase de Cicerón, que la digo textualmente, lo que decía Cicerón: existe una ley verdadera, hablando de la ley natural, ¿no? Existe una ley verdadera, una recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Eso era Cicerón. Acá es extraordinario el paralelismo con lo que vos acabas de decir de Passio. O sea, la causa y efecto. O sea, si yo establezco un gobierno no dictatorial, los individuos van a tener libertad, y los individuos en su irrepetible particularidad, talento, búsqueda de diferentes destinos, pasiones, vocaciones, van a aportar cada uno algo muy valioso y en el conjunto va a ser una sociedad próspera. O sea, ¿qué está haciendo eso? Está respetando al individuo como está creado, nuestra diferencia. Y como decía al principio, en la vereda de enfrente están todos los otros colectivismos, los que niegan al individuo en sus diferencias, y somos todos iguales, y somos una masa amorfa que un grupo de psicópatas nos tiene que manejar. O sea, es muy fácil entonces cuando uno se tiene que enraizar en una discusión contra quien sea y bueno, no, es tu opinión. Una cosa es la opinión, como dice Ben Shapiro, es la mía, es la tuya, y otra cosa es la verdad, cómo funcionan las leyes naturales y están los efectos frente a nosotros. Creo que la historia ya tiene bastantes ejemplos de cuáles sociedades funcionan y cuáles no, cuáles han provocado genocidios en millones de seres humanos y cuáles han sido exitosas. ¿Y qué es lo que han aplicado cada una o qué es lo que no han aplicado cada una? Fíjate, lo universal y perenne que es la ley natural es la misma para Lao Tse, para Cicerón, para John Locke, para cualquiera que para Alberdi, para Marc Passio, para todos. Sí, sí. Para todos, sí, sí. Y todos llegando en diferentes épocas por diferentes caminos, van a la misma ley natural, que es igual para todos.
Exactamente. Por el otro día yo nombré acá en la charla, y lo vuelvo a decir, cuando en el Acta de Independencia Americana está establecido que dice, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero la palabra es, como es evidente, todos se recordarán, y si buscamos la independencia norteamericana, el Acta de Independencia Norteamericana, cuando habla de los derechos de los individuos, habla de como es evidente. Como es evidente por sí mismo, dice. Sí, Coleita. self-evident. Self-evidence. Entonces, sí. está diciendo lo mismo que Cicerón, y bueno, en el taoísmo, en el I Ching, en el Tao Te Ching, obviamente la OCE dice lo mismo. Acá la diferencia, repetimos como loros, pero estamos siempre en lo mismo, que es los seres humanos que se dedican a observar cómo está creado el mundo, el ser humano, etcétera, cómo operan y se manifiestan las leyes en la creación, y cómo, por lo contrario, otros grupos deciden hacer de los seres humanos un ensayo de laboratorio, imponerles sus propias ideas y leyes, pero casualmente tiene que ser bajo la fuerza. ¿Por qué? Porque el ser humano no aguanta eso, ni lo quiere. No. ¿Y por qué no lo aguanta ni lo quiere? Porque va contra la ley, contra sí mismo y su autodestrucción. Eso está muy bien expresado en el mercado para la libertad. Bueno, no, si la moral no es, si la moral no es objetiva, bueno, todos llegan a lo mismo. Es decir, hemos estado cruzando comparaciones entre Lysander Spooner, Herbert Spencer, León Tolstoy, que te ocurra, ¿viste? Es decir, y siempre se llega a lo mismo. Es decir, no hay diferentes verdades. Eso es falso. Por eso estamos anclando en la ley natural, que eso no es falso. Y si bien, bueno, es decir, la realidad es objetiva. Después está en uno descubrirla, que era lo que estaba viendo ayer la discusión, o sea, no la charla entre Larkin Rose y Mark Passio, ¿no? Si la moral no es objetiva, entonces no es nada. No existe la moral. Si la opinión de todos es igual, realmente no tiene ningún sentido. Por ahí te meto una cosita. Vos acabas de decir, bueno, el relativismo fue otro de las herramientas que tuvieron que inventar los marxistas, el relativismo y la destrucción de los conceptos, porque justamente esa era otra de las columnas de la cultura, obviamente. Si la moral es una, ellos no tenían lugar para meterla de ellos, entonces tenían que destruir la moral y crear lo que ellos llamaron relativismo. Entonces uno escucha desde, no sé, bueno, más actuales, Laclau, incluso Sartre, tantos otros, bueno, marxistas y que abrevaron el marxismo, el relativismo moral. Cada uno tiene su opinión. Todo eso crea un nihilismo, un caos. Yo hice un escrito hace poco haciendo una metáfora, ¿no es cierto? Una metáfora, cada uno lo toma como quiere, pero me acordé del Génesis cuando dice que Dios ordena las cosas y le da nombre a las cosas. ¿Y qué hizo? Fue salir del caos. Tomámoslo no en forma religiosa, pues simplemente se me vino esa figura, pero el marxismo lo que hace es dinamitar todo, como expliqué antes, la planificación de la Escuela de Frankfurt, para poder rellenar de vuelta con una nueva idea de dominio, nueva moral. Había que matar todo y de una manera es relativizar las cosas. La moral puede ser la de uno, la del otro, no hay leyes superiores, ese es un concepto básico. Entonces, por eso, como dijo Yuri Bezmenov, desertor de la KGB, también lo dijo Lenin, para meter el Estado en las escuelas tuvimos que sacar a Dios primero. Sacar a Dios es sacar la moral, sacar principios, sacar leyes superiores. La trascendencia. Es que si vos no te remitís a instancias superiores, ya sea la ley natural o la idea de Dios, el resultado es, ya se me fue la batería, es el relativismo. El nihilismo, el desquicio total. Claro. Sí, es el resultado de no responder a instancias superiores. Y entonces todo lo que hagas es posible y todo lo que hagas no está ni bien ni mal, y si quieres hacerlo, hacelo, y de eso se trata. Sí. Podés mentir, podés retrotraerte, podés contradecirte, podés matar, todo para llegar al poder. Todo para llegar al poder, no es otra cosa. Me estoy yendo. Se me puso oscura la pantalla. Bueno, chao Diego, te escuchamos igual. Te seguimos escuchando. Bueno, mientras me escuchen sigo. Y te vemos también. Ah, bueno. Yo casi no veo, está todo oscurecido. Bien. ¿Qué más?
podríamos seguir ahondando sobre todos estos temas muchísimo. El caso de, no sé si hay algo más que decir sobre el marxismo cultural o la escuela de Frankfurt. Hay mucho que decir, pero esto ya creo que dio la pauta de lo que se trata, y que cuando miren alrededor, todas las barbaridades que están pasando, todo esto tiene una planificación, una descasualidad, y todo va siguiendo esa planificación, punto por punto. Yo les sugiero que busquen Escuela de Frankfurt, van a encontrar, por supuesto, hay mucho marxismo, porque los medios están todos cooptados. Eso es importante de puntualizar, porque eso estamos hablando como si fuera una cosa externa, que no sabemos dónde está. Bueno, está en todos lados, está en los medios de difusión, en la forma de hablar, en la propaganda que recibimos, todo en lo la que tenemos educación alrededor. que recibimos, todo lo que tenemos alrededor. Los conceptos del bien y el mal que tenemos, incluso cuando hablas de defensa propia, de justicia por mano propia, es decir, hay toda una serie de cosas que hasta la gente que no se cree marxista, ni siquiera socialista, piensa en términos socialistas. Lo que pasa es que la gente, al no tener una formación, que eso es lo que dice Hans Hermann Hoppe, siempre riéndose con esa sonrisa que tiene y diciendo esas genialidades que dice, el problema fundamental es que all the people are lazy. Toda la gente es en realidad muy perezosa para leer. Entonces, ¿qué pasa? En un cerebro que no ha leído, vamos a leer la República, Alberdi, no estoy diciendo alta filosofía, pero los principios, entra cualquier cosa, y el marxismo ha estudiado con su dialéctica marxista, porque una cosa que vale puntualizar, de la escuela de Frankfurt había varios que eran psicólogos, y tomaron cosas, incluso la parte del sexo y la relativización del sexo, de la construcción social del sexo, y toda esa cuestión viene de Freud, por ejemplo. Y ellos, al ser psicólogos, estudiaron la forma de infiltración mental, emocional, y crearon toda esa dialéctica, que es, si uno, también les recomiendo ver las discusiones que tiene Ben Shapiro en Estados Unidos contra los marxistas, que él estudió muy bien cómo contradecirlos. Incluso hay una conferencia que Ben Shapiro da, ya tiene 2 o 3 años o más, que dice, acá están 10 puntos de cómo enfrentar a un marxista. Porque el marxista lo que utiliza básicamente es una cuestión emocional y la mentira, el marxismo. O sea, como dijo Jorge recién, la destrucción de conceptos, que es la destrucción de las tradiciones, la cultura, la moral, son especialistas en eso, relativizar todo, porque crean un hueco para meterlo de ellos. Tienen que destruir lo existente para meterlo de ellos. Por ejemplo, la violencia desatada que hay en Estados Unidos con los antifascistas, que como bien dijo Winston Churchill, en el futuro los fascistas se llamarán a sí mismos antifascistas, y es lo que está pasando en Estados Unidos con los antifa y todo, que ya el gobierno actual de Estados Unidos lo declaró terrorismo. De hecho, es la extrema izquierda. ¿Por qué tienen tal violencia la extrema izquierda? Gente joven que vive, como dice Haniti, en el país de mayor prosperidad, desarrolla semejante violencia. Porque les han vaciado la cabeza de conceptos y les han metido conceptos de violencia, conceptos de que lo que quieren hacer lo tienen que lograr como sea. Les han tirado abajo los derechos individuales, los derechos del otro. O sea, han reformateado a toda la gente después de vaciarla de esa tradición cultural de valores que todos tenemos, valores de la familia, valores judeocristianos, grecorromanos, de Occidente. Bien. Eso es la famosa infiltración. Estamos viviendo plenamente en la Argentina esto. Y vos, Juan José, ¿cuándo pensás que se abrieron las puertas para que ingresara el marxismo cultural en forma plena? Eso es histórico, como te dije. En la Argentina, sí. Bueno, en la Argentina tuvo dos etapas. La primera, acá, nuestro amigo Paco lo sabe mucho mejor, pero que nos está escuchando, pero la primera etapa fue la guerra frontal que sufrió Sudamérica con el terrorismo entrenado, alimentado desde la Unión Soviética, en los pero 70. Ahí todavía no estaba. No, por eso, eso fue la primera etapa, esa fue la primera etapa de la violencia, pero paralelamente también en las escuelas había infiltración del marxismo cultural previa, que después se fortalece con la destrucción de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas tuvieron también su error en ese sentido,
después de la lucha terrorista, se establecieron y se quedaron en el poder y mandaron una guerra de Malvinas. Todo eso fue aprovechado después por el gobierno de Alfonsín. A partir del gobierno de Alfonsín, que fue un gobierno socialista, marxista, no nos olvidemos que Alfonsín fue apoderado del ERP en un momento y también fue abogado de Mario Santucho. Mario Santucho fue el segundo del ERP que dijo, para que nosotros hagamos la revolución tenía que morir más de 1 millón de argentinos. Y Alfonsín fue abogado en su momento, que después se negó, se quiso bueno, Alfonsín era un marxista socialista, y la idea de planificación de Dios era establecer el marxismo en Argentina con un socialismo, que ya sabemos dónde termina el socialismo, vemos lo que pasa en Chile, vemos lo que pasa en Venezuela. Bueno, como hay una frase que dice, un marxista es un socialista apurado. Estamos hablando de lo mismo en diferentes niveles. Y bueno, el marxismo cultural duro empieza con Alfonsín y empieza, por dar un ejemplo, de lástima que no está Diego, pero con un Zaffaroni en las universidades. Esta gente son plenamente, cuando uno estudia el marxismo cultural y la planificación, dice, pero es un paralelo con el pensamiento de esta gente. Han estudiado la planificación, la infiltración en Sudamérica. Gente advertida como Bolsonaro se dieron cuenta y no lo dejaron avanzar más. Los brasileños tuvieron esa suerte. Pero, bueno, ahora estamos en una situación, la situación que estamos ahora, estamos nosotros realmente en la Argentina. La Argentina estaba en forma muy acentuada en esa situación, pero el monopolio de la educación a través de ministerios de educación en todos los países, un desastre. Todo es marxismo cultural. Y además está a decir que la batalla nuestra es la batalla cultural, no tenemos otra, y si no vamos a tener que vivir en un mundo colectivista. Y el colectivismo, como Ayn Rand dijo en su artículo de 1944, que yo traduje, tenemos que considerarlo como el mal total, porque es el... Sí, llegar al nazismo, al fascismo, sí. Llegar al comunismo, son diferentes caminos para llegar al colectivismo que termina asesinando, destruyendo la economía y en una catástrofe. Por eso el despertar que nosotros nos cabe tener es darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos enfrentando y de hacer la batalla cultural que corresponde hacer para revertir una situación que yo no sé si es reversible. Pero ahí hay un punto fundamental que es para mí, que vos acabas de tirar el guante y yo lo recojo, que es cuando vos dijiste cómo podemos hacer. Y bueno, si la gente tiene que tener en claro cuáles son sus derechos. ¿Sí? Yo siempre digo, lo dije la otra vez, si uno toma 100 argentinos por la calle, en donde sea, y le pregunta a 100 argentinos, díganme en 10 segundos cuáles son sus derechos, ¿cuánto lo van a decir? ¿El 1%? ¿El 5%? Yo no arriesgo que pase eso. Nosotros sabemos que la vida es la libertad y la propiedad. Lo que pasa es que el ser humano, cuando está vacía, primero para dominar a la gente hay que vaciarla de algo. ¿De qué hay que vaciarla? Como el otro día decía, como dice Larkin Rose, todos nacemos con los derechos individuales bien establecidos en una forma instintiva. Nosotros queremos la vida, queremos la libertad y queremos la propiedad. El bebé, el chico se apropia de su juguete, necesita la comida, y no lo ates porque va a empezar a gritar y va a querer caminar o gatear. O sea, está implícita en nuestra biología. Ahora, los seres humanos, y a través, desde la destrucción del mental, destruís el conocimiento de sus derechos, estás formando un zombie que después le podés meter cualquier cosa adentro y va a estar dominado. La Argentina, a partir del peronismo, arrancó con la destrucción de sus derechos. En la mente de las personas. O sea, el megaestado, el estado colectivista, el estado dador y el estado de bienestar es la destrucción. Hay que cambiar derechos por otros. No tenés más derechos porque el Estado es papá y te va a dar todo. Estás destruyendo a la cultura y al individuo ahí. Entonces no se puede esperar otra cosa que la gente que llegue hasta el final, que le invadan el terreno, como pasó ahora, que andás a hacerlo en Estados Unidos y no llegás porque te cosen a balazos, sobre todo en estados como Texas o Virginia, ni se le puede ocurrir hacerlo eso. ¿Por qué? Porque todavía tienen el concepto del derecho individual. En cambio en la Argentina, donde desde el año 40 el derecho individual se va destruyendo, y bueno, es natural que lleguemos a lo que llegamos, que tenemos una anomia total de libertad,
la gente puede llegar a ser asesinada porque les obligan a usar un barbijo, porque han muerto personas por obligación de dictadura estatal, no puede trabajar. Yo conozco gente cerca mío que ha muerto por depresión, ha muerto 2 personas por depresión de no poder abrir su negocio. ¿Y por qué no hay una reacción? Porque previamente la gente no está consciente de tener derechos, no tiene derechos en su mente. ¿Me permitís, Juan José? Pero al contrario, Paco, no solamente es un honor que pueda... No, yo estoy escuchando con mucha atención todo lo que se dijo acá. De paso, fui repasando y aprendiendo algunas cosas que no sabía. Qué bueno. Pero yo les quiero comentar a ustedes que en el siglo XX se computan solamente 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Sin embargo, nadie habla de la tercera guerra mundial del siglo XX, que fue la Guerra Fría, y que fue la más larga de todas, porque empezó en el año 45 y terminó con la caída del muro, supuestamente terminó con la caída del muro de Berlín en el año 89. Y fue una guerra, en serio, fue la guerra de la disuasión nuclear por la mutua destrucción asegurada, pero una guerra que se libró en la periferia en forma muy cruenta. Por ejemplo, en Sudamérica, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, en la Argentina y en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo, esa guerra, la Tercera Guerra Mundial, Guerra Fría, fue caliente, fue acá. Si a nosotros nos llegó lo que se podía hacer en el norte, en los países importantes, el Pacto de Varsovia y OTAN, no podían hacer más que amenazarse con la mutua destrucción asegurada. Se libró en otro lado. Fue ganada, de todas maneras, en el campo militar la guerra fue ganada. Pero cuando fue ganada, apareció la otra forma de guerra, y ahora yo creo que estamos en una primera guerra mundial del siglo XXI. Ya no es una batalla cultural esta es una guerra cultural. Esto es una guerra, lo he dicho, es una guerra civil. Claro. Es una batalla cultural por regiones. Claro. Acá es una batalla cultural. En Chile va a ser una batalla, es ya una batalla cultural. En el Perú es una batalla cultural. En Brasil aparentemente la batalla cultural la va ganando el bando nuestro. Pero acá sí tenemos una batalla que puede tomar formas cruentas también. Si me permite que te interrumpa, Paco, perdóname porque te agrego, lo que está pasando es fresquito, lo de Grabois, es parte del plan. Le falló, pero es parte del plan. Perdón, sí, seguí nomás. Pero, es cierto, pero tenemos que recordar que Grabois fue uno de los que recibió más dinero del gobierno anterior. Exacto. Ahí está la infiltración. La infiltración es que la gente crea que un Macri fue liberal. Para que una persona crea que Macri fue liberal, tiene que estar infiltrado de la cabeza, vaciado de la mente, pues yo digo, si Macri es liberal, léelo a Alberdi y explícame dónde está el paralelismo con Alberdi y Macri. Seguro. O Larreta, que es peronista, de origen. Larreta podría ser uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt, directamente. O Heide, la de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cierto? Y ahora lo que está pasando es que pretenden mostrarse a esa gente como la oposición, la única oposición valedera y operativa. Por la infiltración, a la gente se le cambió la cabeza y no ven... Entonces, para dar la batalla cultural hay que construir, ¿no es cierto?, alrededor de las ideas que hemos estado escuchando, que son las que realmente fundaron la Argentina organizada, ¿no es cierto? Hay que concentrar poder político para poder librar esa batalla cultural. Porque la oposición, que son opas, no sirve, son la misma cosa, con distinta presentación. Pero ahí está el engaño, la trampa es esa. Claro. Entonces, ellos actúan de ser diferentes, muchos de ellos idiotas y títeres, como bien dijo Lenin, y otros conscientes, porque por ejemplo una Diana Conti tiene el manual stalinista en la cabeza. Ese es el enemigo declarado. Berbisky, Berbisky podría ser, para repetirme, Herbert Marcuse, o Max Horkheimer, o Adorno de la Escuela de Frankfurt, cualquiera de ellos. O sea, el tipo que tiene el plan en la cabeza y lo van ejecutando. Zaffaroni, otro.
Mirá, en las operaciones navales una de las cosas más importantes que se hace en un cuarto de operaciones es clasificar al blanco que tenés en la pantalla de radar. Si es amigo, si es hostil o si es enemigo. Y lo tenés que hacer rápido, porque si no el enemigo, si es enemigo, te madruga. Claro. Y esta es la batalla, ¿no?, que tenemos que dar nosotros, ¿eh? No hay otra. Bueno, ese es el Fíjate, Milei, que En el Jorge, campo, en el campo del Pocho, en Corrientes, se dieron cuenta rápido y no pudieron entrar. No, sí, conozco Corrientes, sí, mi familia tiene campo allá. No, por eso, Tal cual. de Romero, estoy hablando de Romero Félix, quisieron Sí, Romero tomar Félix. y no pudieron. Romero, la estancia, la estrella de Romero Félix. Sí, claro. Sí, el asunto, hay que reconocérselo a esta gente, ahí está el poder de la mente que tuvieron, porque, como digo, que varios fueron psicólogos y se dieron cuenta que no podían entrar por la violencia, porque tenía sus anticuerpos la cultura, entraron por la mente y sobre todo por las emociones. Sí, sí. Porque si una persona de un país como Chile, como dijo Jorge, un país exitoso, o de Estados Unidos, súper exitoso, que ha nacido en cuna de oro, y si mañana toca el timbre, tiene trabajo, salga con semejante violencia a incendiar y a destruir, esa persona está programada desde las emociones. Entonces ellos, hay que reconocerles, no voy a decir que hay que aplaudirlos, porque en realidad lo que habría que hacer es matarlos, aunque ya están todos muertos, pero ya murieron todos, esta gente, pero lo han hecho muy bien, a esto quería llegar, porque entraron por la mente. Cuando vos entras por la mente, Yuri Bezmenov decía, nosotros los rusos de la KGB y la Unión Soviética no aprendimos nada porque nosotros no es un invento nuestro toda esta planificación, sino que parte básicamente del libro del arte de la guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu. ¿Sí? O sea, la mejor batalla es la que no das. En la que no se da. Y la que no se da. Y la que ganás. Y la ¿Sí? que ganás. Ya Alejandro Magno hacía eso, ya los grandes conquistadores lo sabían. Es la que no das. Es la que no se da y se gana. Y se gana. Es porque tu enemigo. Y acá se ganó una guerra, pero se ganó en la guerra, pero se perdió. Se ganó una batalla, pero se perdió la guerra. Sí, señor. En las ideas, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo le pasó a Estados Unidos, que Estados Unidos, si queremos, es nosotros también en cuanto a la libertad de Occidente. Estados Unidos gana batallas en la Segunda Guerra, pero después la cultural está en plena guerra en este momento con Trump y toda la horda que tiene enfrente, que si cae Trump, olvidémonos. Sí, es el único que en este momento puede defender la cosa, allá en Estados Unidos. La verdad es esa, ¿no? Pero ellos sufrieron un ataque de la Unión Soviética en sus principales universidades. Sí, ya bueno, en la década del 50 empezaron a cepillarle la cabeza. Por eso dije Herbert Marcuse, con su teoría crítica que va de Alemania y se establece en la costa oeste, él directamente entró a las universidades con eso. Los meetings, googleenlo, Herbert Marcuse, los meetings, y lean, incluso creo que hay en YouTube hay entrevistas a él. El laberinto mental típico, onanismo mental marxista, se lo van a tener que aguantar, porque una verdad, una mentira, una verdad, una mentira, pero con esa dialéctica agarró a los jóvenes, los famosos baby boomers, que hoy son los Clinton, los Obama, de ahí viene toda esa gente. Así es, tal cual. Los hippies del 68 son gente de 70 años, 75 años. Sí, son la gente que al fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y hoy están en las instituciones, como los Clinton, como Obama, con instituciones religiosas, políticas, educacionales en Estados Unidos, y han hecho un trabajo, como dijo Gramsci, la larga marcha a través de las instituciones. Famosa frase de él, ¿no? Este lugar sirve para reforzarlos. Les agradezco bueno, nosotros hace tiempo con Juan José y ahora con Diego estamos en la batalla cultural desde nuestro puesto, ¿no? Creo que hemos inspirado a algunos, no sé si a muchos, pero no vamos a dejar de estar haciendo este tipo de cosas. Todo esto hace a lo que tenemos que hacer, a difundir las ideas correctas, o sea, las de la verdad, que están alineadas con la ley natural. Por lo tanto, no sé, todo lo que se pueda aportar en cuanto a conectarnos, a seguir haciendo este tipo de cosas, yo quiero decir que estamos totalmente dispuestos a
a seguir adelante, porque nos parece que hemos llegado a un punto en que si no lo hacemos vamos a terminar viviendo en un infierno. Eso es un poco el motivo de este tipo de cosas. También la iniciativa la tuvo Lorna, que es muy auspicioso que haya surgido de ella esto también, pero nosotros venimos teniendo reuniones de hace casi 8 o 9 años sobre este tema en Buenos Aires. Incluso lo tuvimos con Javier Milei, perdón que te interrumpa y seguí, por favor, con Javier Milei, lo tuvimos hace unos años el tema, un almuerzo con él, 2 horas y pico, y Javier Milei es una persona que en este momento ha sido formada en las bases, o sea, hay un caballo de Troya que esperemos pueda hacer el trabajo inverso dentro del Senado, si llega. Es muy difícil, pero quizás con Javier Milei, si llega al Senado, podemos llegar a meter el virus del bien y destruir desde adentro con un caballo de Troya toda esta porquería, todo este gran aguantadero que estamos viviendo. Pero bueno, Jorge, no te interrumpí. No, nada. Exacto, no. Yo empecé traduciendo un libro que se llamaba The Market for Liberty, que es un libro libertario que hace una tesis de cómo podría ser un Estado cero. Por eso cuando Javier Milei dice que hay que achicar el Estado y que el cero es es parte de la solución, se está refiriendo a eso, más allá de que sea una utopía pensar que eso se puede hacer ahora, igual da cuenta de lo que es moral y lo que es inmoral y lo que es el bien y lo que es el mal, que sería básicamente cómo hay que ver, cómo hay que calificar las cosas en el sentido desde la ley natural, ¿no? Sí. Entonces uno ahí sabe lo que es moral y lo que es inmoral, lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, sí, dale. Que la ley natural es tan natural como la ley de gravitación de Newton, ¿no es cierto? Exactamente. Por supuesto. Sí. Las leyes son las que se cumplen naturalmente. Bueno, el que se basó en eso que vos estás diciendo fue David Hume, el inglés, que admirando justamente a Newton, me hiciste acordar, hizo una relación de la ley natural y la ley moral. Por eso estas cosas simples que un hombre de campo las entiende, hay algo muy interesante que es que la gente que está en contacto con lo natural no sufrió en ningún lado semejante infiltración. Eso como la gente comprobado. La gente de campo, sea en Estados Unidos o la gente que está en contacto con más lo natural, no ha sufrido la infiltración. Con el océano, por ejemplo. Bueno. Con el océano. Bueno, por supuesto. Con los estados talasocráticos. Por supuesto. Porque ahí ves el acontecer que estudiado Lao Tse o Aristóteles o Alberti, que de ahí viene todo. Sí, ahí sos vos y la naturaleza que te rodea. Claro. Y tenés que sobrevivir. Así es. Y bueno, acá estamos. Gracias por tu intervención, Paco. Sí, antes de irnos, acá hay un mensaje de Sergio Margalot, que dice que estaría muy bueno hablar en el próximo episodio sobre la banca central moderna, la eliminación del patrón oro y la creación de moneda espuria que daña, roba y esclaviza a todo el sistema económico planetario. Perfecto, lindo tema ese. Lindo hermoso tema. Sí, aguante Bitcoin. Para eso habría que traerlo a Javier Milei para que empiece las puteadas contra el Banco Central. No, Javier, tengo una amistad bueno, cuando yo presenté el libro del Mercado para la Libertad, ahí fue cuando lo conocí, en 2014. Él no lo conocía a nadie en ese momento. Y ahí fue cuando nos conocimos. Sí, así es. Bueno, gente, el Lorna, ¿la referí? ¿Dónde está? La referí. No, me encantó tener ya un pie para una próxima charla y bueno, muchas gracias a los que han estado participando hoy y sepan que no se acaba acá. Siempre seguimos con la intención de seguir estas charlas, así que buenísimo que nos hayan dado el pie para futuros temas. Muchas gracias Lorna. Gracias a Lorna. Y a las chicas sobre todo. Gracias. A las chicas, por supuesto, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Dios. Chao.